Cuando tenía solo 10 años, nos mudamos a una nueva casa en una ciudad diferente. Ingresé a una nueva escuela primaria como estudiante de 5º grado, lo cual siempre es difícil. Al principio fue un poco incómodo ya que todos los niños ya se conocían entre sí, y yo era solo un niño aleatorio que entraba a la escena. En mi escuela primaria, tenías que sentarte con los niños de tu clase durante el almuerzo, y recuerdo que fue muy incómodo los primeros días en la escuela. Los niños son extremadamente críticos a esa edad y yo era juzgado como el niño nuevo, así que hacer nuevos amigos fue más difícil. Pero durante esos primeros días de ser el niño nuevo en el vecindario, en realidad conocí a algunos de los niños del vecindario. Uno de los niños era Dan, quien asistía a una escuela privada, así que íbamos a escuelas diferentes. Nos conocimos mientras yo andaba en bicicleta por la calle, y él me preguntó si acababa de mudarme a la casa en la esquina. Empezamos a salir desde entonces. Luego, unos días después, conocí a Alex. Alex en realidad tocó el timbre un día y le preguntó a mis padres por mí. Me confundí cuando mis padres me llamaron a la puerta y me presentaron a él. Dijo que vivía a unas cuadras de distancia y quería saber si me gustaban los videojuegos. Por supuesto, dije que sí, y me invitó a su casa a jugar Grand Theft Auto, San Andreas. No tenía ese juego, pero realmente lo quería, así que dije que sí. Caminamos hacia su casa, que literalmente era la casa en la esquina en el extremo opuesto de la cuadra. De inmediato, sentí que la casa parecía menos agradable que todas las demás casas en el vecindario. Era del mismo tamaño que la mayoría, pero simplemente parecía descuidada y no cuidada. No había césped. El patio delantero eran solo 2 grandes parches de tierra con un camino que los atravesaba hasta la puerta delantera. Entramos a la casa y por dentro estaba igual de desordenada. Era como una casa de acaparadores, cajas y basura en todas partes en cada habitación. Nos llevó al sótano, que olía a 15 gatos viviendo allí abajo. Sorprendentemente no parecía haber mascotas. El sótano era un cerdo. Podría haber sido la habitación más sucia de la casa. Nos sentamos en este sofá de cuero marrón, colocado justo frente al televisor. Tenía un GameCube y una estación de juegos. Encendió San Andreas y jugamos el modo para 2 jugadores, y en realidad fue divertido. En ese momento pensé que me iba a gustar Alex y que quería ser su amigo. Eventualmente quise irme a casa, así que dije que me tenía que ir, y pareció muy decepcionado, como si quisiera seguir jugando. Ya habíamos estado jugando durante unas 2 horas, así que solo quería irme a casa. Me siguió a mitad de camino a casa hasta que dije: «Nos vemos luego», básicamente diciendo de una manera amigable: «Está bien, vete ahora». Esa fue la primera señal de advertencia de que Alex era un lunático, pero no me preocupé demasiado. Al día siguiente, Alex volvió a tocar el timbre y le preguntó a mis padres si podía venir a jugar. Esta vez, jugamos al GameCube en mi habitación durante 1 hora. No suene mal o crítico, pero empecé a no gustarme tanto, simplemente porque sentí que era extraño y me incomodaba con lo físicamente cerca que se ponía de mí. Al día siguiente, después de la escuela, volvió a tocar el timbre. No estaba de humor, y le dije a mi mamá que le dijera que no me sentía bien, así que se fue. Preferiría salir con Dan, honestamente, porque simplemente me gustaba más. Ese mismo día subí en mi bicicleta hasta la casa de Dan para ver si podía salir. Estuvo de acuerdo, así que empezamos a andar en bicicleta más arriba en la cuadra, y esto fue un error porque cuando pasamos la casa de Alex, salió al porche de su casa como si estuviera esperando en la ventana. Fue raro, pero también fue incómodo porque acababa de decirle a mi mamá que estaba enfermo antes. Mientras pasábamos, le dije a Dan que había salido con ese niño y que sentía que era un poco raro. Dan se sorprendió de que saliera con él diciendo: «Toda esa familia está loca». Me enteré de Dan de que Alex en realidad tenía un par de años más que yo, tenía 12 años. A partir de este punto decidí evitarlo. El fin de semana siguiente, Alex vino a nuestra puerta nuevamente preguntando por mí. Ya le había dicho a mi mamá antes que si venía de nuevo, le dijera que no estaba en casa, así que lo hizo. Pero esa noche me desperté con mi ventana completamente abierta y una brisa fresca soplando hacia la habitación. Era una noche fría de septiembre,
así que definitivamente la había dejado cerrada antes. Despertar con una brisa inesperada me hizo preguntarme quién podría haberlo hecho. Luego sentí algo que me tocó el pie y grité. Miré al pie de mi cama y vi a Alex. Me dijo que se callara, que solo era él. Antes de que pudiera preguntar siquiera qué hacía en mi habitación, explicó que sus padres estaban peleando y que quería dormir conmigo. Había trepado por mi ventana. Estaba en shock. Le dije que se fuera. Me suplicó que lo dejara dormir en la cama conmigo. Nuevamente, le dije que se fuera. Verlo darse la vuelta y trepar por la ventana fue una escena perturbadora. Cerré la ventana y la aseguré, y luego fui directamente con mis padres para despertarlos y contarles. No podían creerlo. Al día siguiente, mis padres fueron a hablar con los padres de Alex, y cuando regresaron dijeron que no había ido bien. La loca madre de Alex gritó y se rió en la cara de mis padres, sin asumir responsabilidad por las acciones de su hijo. Estoy seguro de que mis padres no querían involucrar a la policía porque Alex era solo un niño, pero sin embargo, varias noches después me desperté con golpes en mi ventana. Tenía mis persianas cerradas, pero sabía con certeza que era Alex. No respondí a los golpes que continuaron durante unos 5 minutos. Incluso escuché un intento de abrir la ventana. De hecho, tenía miedo. Recuerdo que mi corazón latía rápido. Eventualmente, por supuesto, los golpes se detuvieron. Fui a decirles a mis padres y me dijeron que simplemente lo ignorara. Creo que no se sentían tan amenazados porque, como dije antes, Alex era solo un niño. Probablemente fueron unos días después cuando Dan y yo, junto con otro niño que había hecho amigos en la escuela, estábamos en bicicleta desde mi casa hasta Abajo de la cuadra, y cuando pasamos la casa de Alex, lo vi correr hacia la ventana mientras pasábamos y simplemente nos miró. Les conté a mis amigos lo que había sucedido y les pareció hilarante. Mi otro amigo hizo un comentario sobre cómo sonaba como alguien que viviría en una casa sucia como esa. Esa noche, por última vez, me desperté con un sonido en mi habitación. Era el sonido de mi ventana siendo destrozada. Grité como una niña mientras veía a Alex trepando por la ventana a través de las persianas cerradas. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté. Para este punto, Alex ya estaba afuera de nuevo. Mi papá salió y lo persiguió hasta su casa, con Alex llegando a su casa antes de que mi papá pudiera alcanzarlo. Mi papá golpeó la puerta hasta que los padres de Alex la abrieron, y mi papá debe haber dicho algo correcto porque de alguna manera logró convencer a los padres de Alex de pagar por la ventana si no involucraba a la policía. Terminaron pagando lo que costara arreglar la ventana y nunca más volví a saber de Alex, aunque lo vi 1 o 2 veces frente a su casa los siguientes años mientras pasábamos en el auto por su casa. Esa familia eventualmente se mudó a otro lugar, afortunadamente. Pienso que hay una posibilidad de que Alex estuviera buscando hacer algo loco como matarme, o al menos atacarme simplemente porque me veía saliendo con otros niños cuando no quería ser su amigo. Quiero decir, ¿qué más haría después de romper mi ventana con algo y trepar adentro? Tengo miedo de preguntarme qué clase de persona se convirtió Alex.